Muy buenas noches. Buenas noches, compañeritos. Espero que estén bien. Buenas noches, Lick. Y síganse cuidando, por favor, porque la situación está un poco complicada. Para los que no y para los que ya hemos pasado, es complicado. Vale. Estamos con la clasificación de los derechos humanos. Ya dijimos que hay derechos individuales, colectivos y de solidaridad. Técnicamente dijimos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y los de los derechos de los pueblos y de solidaridad. Los derechos individuales o técnicamente conocidos como derechos civiles y políticos, recordemos que existe un pacto internacional de derechos civiles y políticos que recogen todos estos derechos humanos individuales que también los tiene la Constitución, y eso ya lo hemos visto. Pero es importante que estos parten del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya vimos el tema de la vida. Ahora estamos con la libertad, es otro derecho individual, contenido, bueno insistir, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La libertad, pues, es obrar de cualquier manera sin ningún tipo de restricción o coacción. Esto es en sí la libertad. Podemos actuar libremente, podemos actuar sin límite alguno. Ojo, el límite es cuando empezamos a afectar el derecho a los demás. De lo contrario, tenemos plena libertad. Máximo nosotros los ciudadanos comunes, pues tenemos más allá porque podemos hacer todo aquello lo que la ley no nos prohíbe. Esta libertad acoge las otras libertades, que es la libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de comercio, libertad de reunión, la libertad sexual, la libertad laboral, religiosa, de enseñanza. Tenemos derecho a elegir nuestra religión o simplemente no tener ni una, pero respetar las creencias, respetar el derecho a los demás. El derecho laboral, el derecho a la enseñanza, el derecho a la reunión, el derecho a la asociación, son libertades que tenemos. También la libertad de locomoción, que no puede ser restringida solo por dos vías, a excepción de dos vías. Eso ya lo sabemos, la libertad de locomoción se restringe por orden de juez o por delito flagrante. Se dice fácil, pero siempre hay comentarios ahí que hacer. ¿Cuántas veces no hemos sabido nosotros? Y espero que eso
solo ocurría anteriormente y espero que ahora ya no ocurra, pero se sufría mucho con las detenciones ilegales, cuando a alguien lo detenían y le metían a su mochila droga, o le metían a su bolsita droga, o le metían teléfonos celulares robados, o le metían granadas, con la idea fundamental de encubrir una detención ilegal y hacerla pasar por detención legal. Muy cruel. Y había mucha gente que, por desgracia, por ese delito impuesto, le condenaban, y no por el delito que le querían hacer valer y por lo cual le querían detener. Por eso es importante los países más evolucionados. Mire, Estados Unidos, las detenciones son en cámara, y es para garantía de nosotros que nos detengan con cámara, porque es la única forma que se puede comprobar cómo me detuvieron. Pero actualmente no. Actualmente el policía prácticamente tiene más fe pública que un notario, más fe pública que cualquier secretario, porque él dice: yo le consigné 10 paquetes de sobrecito de marihuana que andaba en su bolsa de su pantalón lado derecho, y ahí se quedó. Ocurría mucho. Bueno, sí, espero que ya no ocurra. Pero los límites a esa libertad de locomoción lo tiene la detención que sea legal, ya sea por orden de juez o por flagrancia. Ya en los juzgados correspondientes se discuten esas. De hecho, yo conocí algunos temas donde se determinaba que la detención era ilegal. Teniendo una detención ilegal, no solo dejaban libre a la persona, sino le certificaban lo conducente a los agentes captores. Esto es lo que corresponde. Entonces, ahí está el tema de la libertad. El otro es la igualdad, que de aquí me detendré un poquito porque alguien de esta sección nos dijo que habláramos sobre la ley de femicidio por el tema de la igualdad. La igualdad, recordemos que es tratar en forma igual a los que son iguales, pero tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. No se puede tratar, cuando es una situación de desigualdad, no se puede equiparar la igualdad. Si es desigual, hay que tratar en forma desigual. Yo tuve una experiencia hace unos 4 años, precisamente en aulas universitarias, que llegó un muchacho que se iba a examinar al día, ese mismo día había examen ya, y me abordó una persona y me dijo: mire, fulano tal, ¿le quiere hablar? Perfecto, pase adelante. Yo estaba en coordinación, y resulta que era su examen, pero era una persona con grandes deficiencias de la vista. No lo podía yo tratar en forma igual, no le podía yo pasar el test igual que el resto. Y era un trato desigual, porque estaba en una condición desigual. El día que, espero que nunca lleguemos a una crisis alimentaria, pero imaginémonos que exista grave y que nos tienen que proporcionar alimentos para sobrevivir. En una casa hay 3 familias y se dice: bueno, a todas las casas se le va a dar una libra de arroz, pero hay casas que ya hay 15 integrantes. No es lo mismo con a la que tiene 3 integrantes. Entonces, a la que tiene 15 hay que tratar a desigual. ¿En qué manera? Hay que darles sus 3 o sus 5 libras de arroz, y la que tiene solo 3 personas, 1 libra de arroz. O sea, tratar en forma igual a los que son iguales, y tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Ese es el principio de igualdad. Con la ley de femicidio, que ustedes me la pidieron, efectivamente se discute la igualdad, porque se dice que se está tratando en forma desigual a los hombres, que esa ley es desigual, porque solo está favoreciendo a las mujeres. Y no es así. Ya les explicaré ahorita por qué no es así. Esta ley, me recuerdo yo que se fue en el año 2009, y la conozco perfecta porque sí fui uno de los primeros
en dar charlas sobre la ley con una costarricense, me recuerdo yo, y llegamos a la siguiente conclusión, que aparte es lo que está en la ley y el objeto de la ley, y aparte es la aplicación errónea de la ley. Es que ahí son cosas diferentes. Aparte es lo que la ley y el objetivo de la ley dice, y aparte es la errónea aplicación, que ahí es donde muchas veces deja un mal sabor de boca. Hemos conocido un montón de casos donde se abusa de la ley, que es esa parte, se abusa la ley. Yo en un momento fui juzgador hace algunos años y tuvimos un caso que nos llamó la atención. Resulta que era una señora de 35 años más o menos con 2 hijos, ya divorciada, y se fue a convivir de pareja, su conviviente actual, como hombre, como su marido, pero no era casado, pues, era un muchachito de 16 años. Y conocimos el caso porque ella denunció a su marido, a su novio, su conviviente. Ella tenía 35 y el muchacho tenía 16. La pregunta ahí ¿qué pasa? Y hay otros casos que se han conocido, que cuando no funciona bien el ámbito de la custodia la custodia de los niños, cuando hay problemas, eso, post-separación, post-divorcio, todos sabemos las grandes complicaciones que trae esto, y que de hecho tenemos un apartado más adelante sobre hablar de la niñez, el tema de las adopciones y el tema de los niños con los problemas familiares que se tienen, post-separación y post-divorcio. Cuando no va muy bien en el ámbito de familia, vienen algunas personas y tiran el proceso por violencia psicológica, y se vuelve otro problema, y es ahí donde se empieza a desconfiar mucho de la ley. Yo no sé si por ahí es que vino la pregunta. Es donde se ve la errada aplicación. Pero eso no quiere decir que la ley esté mal. La ley está bien. Lo malo que ha habido es la errónea aplicación y el abuso que ha habido. Porque si ya se discutió constitucionalmente, ya se discutió el tema de la igualdad, y la Corte de Constitucionalidad, situación que comparto, dijo claramente que ahí no había desigualdad. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que hay que comprender? El tercero cuarto, considerando la ley, y el artículo primero de la ley, donde habla de fin y objeto de la ley. Y también leemos el artículo 3 de la ley. Aclara cuál es el alcance que tiene la ley. Y la ley tiene 2 elementos sustanciales para su aplicación. 2 elementos. Y únicamente es aplicable cuando se den esos elementos. ¿Qué dice el artículo primero? ¿Qué dice el considerando el artículo primero? Que esta ley es aplicable cuando exista relación desigual de poder entre hombre y mujer. Ojo, relación desigual entre hombre y mujer que se dé dentro del ámbito público o ámbito privado. Entonces, ¿por qué es importante acudir al artículo 3 de la ley? El artículo 3 de la ley se encarga de definir muchos aspectos de la ley. Y dentro de los aspectos de la ley nos aclara qué es ámbito público, qué es ámbito privado, y sobre todo en el inciso G de gato, el inciso G nos dice qué se debe de entender por relación desigual de poder. Y ahí nos aclara que relación desigual de poder es cuando
el hombre tiene dominada, controlada, sometida y discriminada a la mujer. Hay relación desigual de poder. Hay casos, muchos casos. Por desgracia, hay muchos casos donde el hombre tiene dominada, sometida, controlada y discriminada a la mujer. Ahí se aplica la ley. Porque ese grupo de mujeres tiene una total desventaja. Y la ley lo que hace es darles esa igualdad, equipararlas. Pero el caso de esta señora de 35 años con un muchachito de 16 años, ¿habrá ahí relación desigual de poder? A la inversa tal vez sí. O cuando la dueña de la empresa no va a tener relación desigual de poder con un oficinista o con el jardinero. Ahí es a la inversa. La empresaria sí puede tener relación desigual de poder en una situación de desventaja frente a su esposo, frente a otros socios o frente a su padre, bueno, ahí. Pero frente a un jardinero o frente a un oficinista, no tiene relación desigual de poder. Puede haber excepciones, pero en principio no. Entonces, la ley tiene que enfocarse, según la propia ley guatemalteca, cuando existe una relación desigual de poder entre hombre y mujer, dentro del ámbito público y privado. Ámbito público es la religión, el trabajo, la colonia. Privado, pues es la relación parental, familiar que existe, y existe esa relación de poder. Entonces, ahí en esos casos se aplica la ley, pero no a la inversa, o cuando están en igual de condiciones, ahí no existe relación desigual de poder. Vuelvo a insistir, si ustedes revisan el artículo 3, inciso G, lo señala, ¿qué se debe de entender por relación desigual de poder? Y ahí lo dice claro, cuando el hombre tiene sometida, dominada, controlada y discriminada a la mujer. Hay casos, claro que hay casos, enormes casos horribles, que el hombre no permite que la mujer tenga convivencia con amigas, con amigos, que el hombre le indica cómo se debe de vestir, que el hombre le indica que no tiene que llamar a nadie, que el hombre le dice no tiene que contestar a nadie. Ahí hay un sometimiento. En esos casos procede la ley. Pero cuando están en igual de condiciones, no. La pregunta del millón, para ir aclarando este tema, es, y un caso. El papá de 60 años mata a su hija de 30 años. Ojo, el papá mata a su hija de 30 años. La pregunta ¿es femicidio o es parricidio? Penas. Parricidio. Son la misma pena. La pregunta ¿es parricidio o es femicidio? Gracias, doña Jennifer. ¿Es femicidio o es parricidio? ¿Cuál es la diferencia? Ahí está. Muchas gracias, doña Jennifer, doña Emily. Claro que es parricidio. ¿Por qué es parricidio? Porque, bueno, depende, ¿verdad? Depende. Si existe relación desigual de poder, ojo, si existe relación desigual de poder y por eso el papá mató a la hija, ahí es femicidio. Claro, porque se da dentro del ámbito privado la muerte de una mujer. Pero si no tenía relación desigual de poder, era una empresaria y su papá se enojó por cualquier cosa, pero no había relación desigual de poder, ahí se da el parricidio. Esa es la diferencia. ¿Va a quedar impune porque no se aplica la ley de femicidio? No, se va a aplicar el parricidio. Código Penal. Que el jardinero insultó a la jefa y a la dueña de la empresa y le hizo cualquier cosa,
Ahí no hay relación desigual de poder. Pero se va a quedar impune. No, apliques el Código Penal. El Código Penal también hay lesiones psicológicas, hay injuria, calumnia, difamación. O sea, los hechos no van a quedar impunes porque no se aplique la ley. Lo que queremos es que se aplique correctamente. ¿Cuándo es Código Penal y cuándo es femicidio? ¿Cuándo es el Código Penal y cuándo la ley de femicidio? El problema, vuelvo a insistir, lo que ha habido es la errónea aplicación, porque todo se convirtió en la ley de femicidio. Yo me acuerdo que los jueces penales, y ustedes lo pueden averiguar, ya no tienen ningún caso donde la mujer es sujeto pasivo. Ninguno. Ahora la pregunta es, ¿será que todos son aplicar la ley de femicidio? No. Entonces, por esa errónea aplicación, yo entiendo el comentario que se mira en principio desigual, pero no, la ley en principio no es desigual, sino que al contrario, trata de equiparar y llegar a esa igualdad a este grupo de mujeres que están sometidas, controladas, dominadas y discriminadas. Para ese grupo va. Ahora, aquellos que son compañeros de trabajo y no existe relación desigual de poder, perdón, ahí aplíquese el Código Penal. Cualquier hecho se aplica en el Código Penal. Y ahí creo que está el problema, la errónea aplicación. Pero no es que sea desigual la creación de esa ley. ¿Comentarios, por favor? Doña Lucía. Cuénteme. Doctor, buenas noches. Con una consulta. ¿Qué sucede cuando no es aplicada la ley de femicidio con lo que estábamos hablando? Hace como 2-3 días se viralizó un video donde el esposo le está pegando a la esposa y la esposa está agarrada del aro del carro, ¿verdad? Al día siguiente llega al Ministerio Público y pues no lo meten preso, ¿verdad? Esa ley es de acción pública, o sea, tiene que irse de oficio sin necesidad de denuncia. Sí, ¿Qué sucede en este caso que no lo arrestaron y ahora pues él anda prófugo, creo yo? Mire, yo no sé del caso, pero por lo que usted comenta, efectivamente es un delito de acción pública, ya en este caso, en principio se puede considerar que existe, en principio, esa relación desigual de poder entre el hombre y mujer en el ámbito privado. Ahí sí prácticamente se aplica la ley de femicidio. Y la ley de femicidio sí es absolutamente de oficio. Si la persona ya anda prófugo es porque ya sabe que lo andan siguiendo y va a ser capturado. Eso sí, seguro que va a ser capturado. Uno cree que, pero bien, se captura, máximo este tema es muy sensible dentro de del sector justicia. Por eso han habido varios cambios en normativas internas por esa sensibilidad. Y la verdad es que son actos pues que deplorables, se podemos discutir, pero jamás llegar a extremos. Y máxime ahí sí la mujer está en una enorme desventaja porque la fuerza física no se puede equiparar de nada. Por nada. Mental, nosotros aceptamos que son superiores a nosotros, pero física, lamentablemente, no tienen esa fuerza igual que el hombre. Doña Gloria, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, doña Gloria. ¿Sería tan amable de explicarme otra vez la diferencia de femicidio y parricidio? Sí, femicidio, doña Gloria, es cuando se da dentro del ámbito de la ley. El ámbito de la ley le dice a uno, el artículo, considera tercero o cuarto considerando. El artículo primero nos habla de la ley y fines, nos habla del objeto y fin de la ley.
Y ahí nos dice que la ley es aplicable cuando existe una relación desigual de poder entre hombre y mujer dentro del ámbito público-privado, y la definición lo tenemos en el artículo 3, doña Gloria. En cambio, el parricidio no existe límite alguno, más que se dé los presupuestos establecidos en el Código. Doña Beverly. Gracias, licenciado. No se preocupe. Sí, licenciado, disculpe. Solamente es que fíjese que no entendí muy bien esto de la diferencia como de poder o algo así. Miren, es que el artículo 3 de la ley de femicidio le dice a uno qué es relación de poder, qué es relación desigual de poder. Y el objeto y fin de la ley habla que esta ley de femicidio se aplica cuando existe una relación desigual de poder entre hombre y mujer en el ámbito público o privado. Entonces, nosotros dice relación desigual de poder, ¿qué es eso? Nos vamos al artículo 3 de la ley y nos aclara qué es relación desigual de poder. Y la relación desigual de poder en la propia ley de femicidio dice que relación desigual de poder se da cuando un hombre tiene sometida, dominada, controlada y discriminada a una mujer. Eso es doña Beverly. Muchas gracias, licenciado. Bien. Muy bien, jovenazos. Ahora vamos, después del tema de la igualdad, nos vamos al sector justicia, la justicia en sí. La justicia en sí es tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva lo que solicita son las condiciones igualitarias, justas y accesibles. Todos nosotros, qué bueno que no tengamos problemas, y espero que nunca tengamos problemas, sino que estamos estudiando para solventar problemas, para cooperar con personas que tienen problemas. Y eso es lo que más se añora, no tener problemas. Perdón. Pero ustedes, futuros abogados, jueces, magistrados, grandes funcionarios, tenemos que tener claridad en la tutela judicial efectiva, que es lo que es la médula espinal de nuestra labor de abogacía y jurisdiccional. Perdón, jovenazos, que todavía estoy con secuelas a veces más complicadas, pero solo aquellos que ya la pasaron me entenderán. Los que no, por favor, síganse cuidando. Los elementos de la tutela judicial efectiva son varios. Uno es tener el derecho a un juez imparcial. Para eso se necesita que el juez sea preestablecido en ley, que no existan jueces ad hoc. Esto es importante como garantía para la igualdad de tratamiento. Imagínese que usted esté metido en un proceso y no existe esta garantía, y como alguien, el jefe de los jueces, venga y le imponga a usted un juez que es su enemigo, y ahí afecta su imparcialidad. Lo que uno más quiere es llegar a un juzgado donde ni siquiera conozca uno al juez, ni el juez lo conozca a uno, ni a ninguna de las partes. Ahí se garantiza la imparcialidad. Son garantías de la tutela judicial efectiva. El derecho a defensa material y derecho a defensa técnica son garantías. El derecho a defensa material, que usted pueda ejercer su propio defensa a través de interrogatorio a testigos, la obtención de toda la documentación, el de poder estar presente, el de su declaración, es derecho de defensa material. El derecho de defensa técnica lo ejerce un abogado. Posiblemente aquí estoy hablando yo con el mejor abogado del mundo y de Guatemala. Y la recomendación que siempre se hace es no defenderse a sí mismo. Puede ser usted muy pilas, extremadamente brillante, pero no se defienda solo. Porque cuando uno está inmiscuido en esos problemas, lo mejor es que sea un amigo. Y las aulas universitarias para eso son también. Tener ese vínculo, tener esa relación. Yo espero que ya sea pronto el regreso que tengan en aulas universitarias y empezar a desarrollarse y desenvolverse entre ustedes, porque son los futuros abogados, y las amistades
ayudan mucho en la vida profesional. Entonces, es importante esa defensa técnica, que se lo haga un abogado. Mejor si es un amigo, un conocido, un compañero de universidad. Los procesos deben ser públicos, es una garantía, porque el pueblo tiene que fiscalizar al juez, tiene que fiscalizar al fiscal. Eso es garantía para nosotros los procesos públicos. El derecho que tenemos todos a la comunidad de la prueba. ¿En qué consiste la comunidad de la prueba? La comunidad de la prueba significa que yo tenga derecho de tener acceso a toda la evidencia, a toda la prueba. Todo lo que exista, yo tengo derecho de conocerlo. Es parte del derecho de defensa material también, esta comunidad de la prueba. El derecho a un recurso. Cualquier resolución es impugnable. Es un derecho que nosotros tenemos. Y todo esto que estamos hablando, jovenazos, lo tiene el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo 14 narra todo el tema de la tutela judicial efectiva, lo que estamos viendo ahorita. El artículo 14 es especial para esto, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la fundamentación de las resoluciones. La fundamentación de las resoluciones no es poner artículos. La fundamentación de las resoluciones es que las resoluciones expliquen, que el juzgador, que los jueces expliquen por qué resolvieron de tal forma. Esa explicación, eso se llama fundamentación. Y créanme que el SOS de la justicia es el amparo. A través del amparo se logran muchas cosas y muchas resoluciones que son constantemente calificadas por mal. Es el de la fundamentación de las resoluciones. Porque hay muchas resoluciones que no están bien fundamentadas. Entonces, muchas veces a través del amparo se revocan esas resoluciones. Esas resoluciones, estamos hablando, por ejemplo, si usted hace 5 peticiones, el juzgador le tiene que hacer valer esas 5 respuestas, pero muchas veces hay 5 peticiones y el juez solo resuelve 2, y las otras 3. Entonces, ahí es falta de fundamentación, porque la fundamentación es que el juez le dé respuesta a cada uno de sus peticiones, y una respuesta clara, contundente, explica de por qué resolvió de tal manera. Como yo se los dije la vez pasada, las resoluciones no queda bien con nadie, o queda bien con una parte, pues no con las dos, es imposible. Pero entonces tiene que explicar, para que ya sea el de alzada el que con análisis jurídico, técnico jurídico, le dé la razón o revoque la resolución. Es importante dentro de esa tutela judicial efectiva esa fundamentación. También otro elemento de la tutela judicial efectiva es la ejecución de las sentencias, porque es increíble, pero yo he visto algunas sentencias que ya están firmes y no se ejecutan. Eso es parte de la tutela judicial efectiva, que las sentencias se cumplan. Gusten o no, hay que cumplirlas. Es parte de la tutela judicial efectiva. Otro derecho dentro de la tutela judicial efectiva que todos tenemos, es el derecho a no declarar contra sí mismo y sus parientes. Si usted quiere hacer una confesión, es su total libertad para hacerlo, pero nadie lo puede obligar a hacerlo. Es un derecho que tenemos dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto San José y nuestra Constitución, derecho de no declarar contra sí mismo ni contra nuestros parientes. Otro derecho fundamental de la tutela judicial efectiva es la presunción de inocencia. Se nos presuma nuestra inocencia hasta que no exista sentencia firme. Si existen recursos, todavía no se ha
destruido nuestra presunción de inocencia. Y esto coincide, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con el artículo 14 de nuestra Constitución, que habla ahí de la presunción de inocencia. Otra de las garantías dentro de la tutela judicial efectiva está el ne bis in idem. ¿Recuerdan ustedes lo que es el ne bis in idem? El ne bis in idem es cuando nadie, así que nadie podrá ser procesado 2 veces por el mismo hecho. Ojo, garantía nuestra, garantía establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y nuestra Constitución y leyes. Especialmente en las leyes se garantiza el ne bis in idem, que nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo hecho. Si a alguien lo absolvieron hoy por cualquier delito, absuelto y con sentencia ya firme, absuelto, y dentro de 10 años aparecen nuevas pruebas, grandes testigos, prueba científica, prueba súper técnica, ya no va a ser procesado. No puede ser procesado jamás por esta garantía en ne bis in idem, que vuelvo a repetir, lo garantizan las leyes ordinarias, pero también el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es parte de la tutela judicial efectiva. Otra garantía es el principio de congruencia, que cuando veamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una sentencia especial que va contra el Estado de Guatemala. Es el caso de Fermín Ramírez versus Guatemala. Ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos da una cátedra del principio de congruencia. Que los hechos deben de ser congruentes, los hechos de la acusación con los hechos de la sentencia. Porque si no hay congruencia los hechos de la acusación con los hechos de la sentencia, se afecta no solo esta de congruencia, sino el derecho de defensa, porque usted no se defendió de los hechos que dijeron los sentenciadores, usted se defendió de los hechos de la acusación, pero no los hechos de la sentencia. Y eso pasó en el caso de Fermín Ramírez. Cuando lo veamos, se recordarán ese principio fundamental de la tutela judicial efectiva con esta garantía de congruencia. Otro tema de la tutela judicial efectiva es el acceso a la justicia. Hay un verdadero acceso a la justicia cuando, valga su redundancia, todos nosotros podemos accesar. Yo siempre he criticado el tema del acceso, el medio acceso que tenemos en tribunales de 8 a 3:30. Quizás la mayoría de nosotros pues tenemos el privilegio de contar un trabajito donde podemos movilizar tiempo. Pero hay mucha gente del sector privado, perdónenme, no tienen tiempo para nada y no les dan tiempo para nada. Y el servicio de 8 a 3:30, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si no tienen. Entonces, es parte de la tutela judicial efectiva el acceso. En otros países las jornadas son más amplias, con 2 jornadas, pero se amplía a favor de la población. Hasta ahora, yo sé que voy a decir algunas cosas que tomando en cuenta la polarización que vivimos hoy día, pero sí es importante resaltar en el ámbito del acceso a la justicia. Hasta ahora hay 340 agencias LMP, pero antes nada. ¿Qué acceso iba para la población? Solo había una comisarita de 3 o 5 policías y el juzgado. Y MP no había. Entonces, eso es parte del acceso a la justicia y es parte de la tutela judicial efectiva. ¿Que tenemos que mejorar? Claro que tenemos que mejorar, pero es lo que exige la tutela judicial efectiva. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual contempla este tema de la tutela judicial efectiva, nos narra que si a alguien se le violenta la presunción de inocencia, prácticamente se le está limitando la tutela judicial efectiva.
Si a alguien se afecta al principio de congruencia, se le está afectando la tutela judicial efectiva. Si a alguien se le afecta el nebis in idem, es parte de la tutela judicial efectiva. Si no existe un juez imparcial, es parte de la tutela judicial efectiva. ¿Qué hace cuando usted tiene enemistad con el juez? Pues el juez primero debería de inhibirse, y si no se inhibe, pues tendrá que recusarlo. Son las herramientas legales que existen para lograr esa imparcialidad. Lo que usted quiere es imparcialidad. Usted no quiere que le ayuden, para nada. Por eso usted tiene su derecho de defensa material o su derecho de defensa técnica. Lo que usted sí quiere es contar con jueces imparciales. Es lo único que usted pide, y es lo que le respalda el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto San José, que estos establecen en el artículo 7 y 8 del pacto, y nuestra Constitución en diferentes articulados, pero especialmente el artículo 12 y el artículo 14 de nuestra Constitución se concentran todas estas garantías. El derecho a no declarar contra sí mismo, y lo obligan a declarar, lo obligan a confesar. Perdóneme, ahí le están negando este derecho a la tutela judicial efectiva. Son las garantías que el Estado nos debe de, valga la redundancia, garantizar a nosotros. Estos derechos nos debe de garantizar a nosotros el Estado. Y si el Estado no cumple, ahí está, a través de las instituciones nos vamos al amparo. Y si el amparo también no es fructífero, es ahí donde acudimos al ámbito internacional. Ya veremos a dónde acudir, y para hacer valer estos derechos humanos que en el ámbito constitucional se convierten en fundamentales. Entonces, ese es el tema de la tutela judicial efectiva, como parte de los derechos individuales, parte de los derechos civiles y políticos. ¿Comentarios, compañeritos? Hoy no hay ningún comentario. Bueno, entonces yo, haciendo una revisión, y llegué a la conclusión que vamos a hacer grupos de 10. Vamos a hacer grupos de 10, y yo espero tener ya el día viernes a armar los grupos. Bueno, ustedes ya pueden empezar a armar sus grupos de 10, por grado de afinidad, por favor. Ustedes saben, y si no, pues si no muy se conocen, estos son los momentos que después se convierten en los más grandes momentos, porque es ahí donde hay una interacción, comunicación de los grandes amigos que a la postre se vuelven. Entonces, hagamos grupos de 10, por favor, por afinidad. Grupos de 10, y el próximo viernes ya ustedes me trasladan sus grupos y yo les traslado ya las sentencias, por favor. A esto nos dedicaremos el próximo viernes para ir preparando ya el segundo parcial. O sea, en conclusión, necesito que ustedes para el día viernes me tengan los grupos de 10 por afinidad. Grupos de 10, y yo les voy a traer las sentencias, porque estoy viendo que efectivamente hay muchas sentencias contra el Estado de Guatemala, y sí es importante verlas, analizar esas sentencias contra el Estado de Guatemala. Pero ojo, también hay otras sentencias interesantes. Por ejemplo, contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el primer caso de femicidio contra el Estado de México. ¿Recuerdan ustedes las de femicidio hasta hay una película de eso, de las algodoneras, que eran de las maquilas? El primer caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue contra México, que México no aceptaba, porque México, ustedes saben que son supernacionalistas, y decían que la única corte es la de ellos, no una interamericana. Al final lo aceptaron. También tenemos sentencias, por ejemplo,
de reconocimiento de los pueblos indígenas que se dio en Nicaragua, contra Nicaragua, interesantísima también. O sea, hay de este tipo de sentencias que son contra otros estados. Hay una sentencia contra Chile de una película, ya no me recuerdo la película, que esa sentencia también es importante que nosotros la veamos. Por eso hay algunas sentencias que tengo que ubicar las sentencias que vamos a ver contra Guatemala, que espero que sean todas, pero si no, vamos a obtener otras sentencias a nivel interamericano que creo que son importantes para nuestra cultura jurídica. Doña Irma, cuénteme. Licenciado, buenas noches. Es con respecto a los grupos. Usted comentaba por afinidad. Yo en realidad yo le quiero hacer una sugerencia, a ver si está bien. Nosotros en la sección que estábamos, se armaron los grupos, por ejemplo, por zona. El área de Villanueva, por ejemplo, el grupo de Villanueva, el grupo de Misco, el grupo de San Cristóbal o el grupo de alguna zona. De esta forma a nosotros nos fue fácil adherirnos a los grupos, porque ahorita no sé cómo, por lo menos en mi caso yo no conozco a nadie, solo tengo una persona que conozco, pero era una sugerencia como para hacerlo por zonas o por áreas. Como ustedes quieran, doña Irma, yo en eso yo no me opongo. Eso es parte de la afinidad, ya sea por zonas, parte de su afinidad, pero grupos no solo de 10 personas. Ah, muy bien. Ya, o sea, como ustedes quieran. Yo no estoy diciendo, eso es parte también de la afinidad. Si hay un grupo en la zona 1 y hay 10 y ellos quieren, pues que lo hagan. Yo lo que yo jamás voy a inmiscuirme en la formación de grupos. Jamás, esos son ustedes. Lo que yo sí quiero es que para el próximo viernes me tengan ya los grupos de 10. Por favor, y yo el día viernes ya les traeré las sentencias para cada grupo. Por favor. Muy bien, gracias, licenciado. Grupos de 10. Doña Montserrat, cuénteme. Hola, Lic, buenas noches. Mire, para que se le facilite más a usted como que decirnos qué sentencia nos toca a cada grupo, estaba pensando en que el coordinador de cada integrante me escriba, así yo le hago un listado a usted con el nombre del coordinador y los 9 integrantes restantes. Así que uno hace mejor. Me parece, doña Montserrat. Yo mañana le voy a decir a la compañera que me ayude y se comunique con ustedes. Pero lo importante es que al viernes ya tendremos que tener los grupos, por favor, grupos de 10. Sí, así es. Yo le creo así un documento con los integrantes de los grupos y a usted pues va diciendo qué sentencia le toca a cada uno. Excelente, Montserrat, muy amable yo. Muchas gracias, compañeros. Pasen buena noche y nos miraremos el próximo viernes ya para las sentencias. Se cuidan. Buenas noches, licenciado. Gracias, cuidan. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, compañeros.